Queridas hermanas y hermanos, hoy en la primera lectura se nos muestra cómo los apóstoles empiezan a predicar a Cristo resucitado, pero al mismo tiempo denuncian una injusticia. Recuerda la primera lectura que cuando Pilato estaba a punto de liberar a Jesucristo, la gente pidió la libertad de un asesino. Y recordamos la circunstancia por la cual Pilato tenía que devolver la libertad a un prisionero. Recuerden que en aquel tiempo se celebraba la Pascua judía. ¿Y qué era la Pascua judía? El recordar que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto para llegar a la tierra prometida. Por esta razón, desde mucho tiempo atrás, cada vez que se celebraba la Pascua, era costumbre que los romanos liberaran a un preso para indicar esta libertad del pueblo. Pero ¿a quién se liberaba? Se tenía que liberar a un preso inocente de alguna manera. Y en este caso se cumple una injusticia porque en lugar de liberar a Cristo, que era el inocente, liberan a Barrabás. Situación que lamentablemente sigue repitiéndose en nuestros días. ¿Cuántos lamentablemente criminales son liberados y cuántos presos inocentes siguen permaneciendo en la cárcel? Pero más allá de recriminar de alguna manera a los apóstoles lo que han hecho los que mataron a Cristo, sobre todo predican que ha resucitado. Pero vamos a centrarnos hoy también en el Evangelio. Fíjense que desde los tiempos más antiguos la gente contaba historias de fantasmas. De hecho, la palabra fantasma es una palabra griega que significa aparición, en la que la gente dice ver a personas que en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos alma y cuerpo. Un cuerpo, como dice Cristo, con carne y huesos. Un cuerpo que no puede aparecer y desaparecer. Un cuerpo que no puede atravesar paredes. Un cuerpo que necesita alimentarse y descansar. Y en cambio, en la mentalidad común, los fantasmas son supuestos espíritus sin un cuerpo sólido real, o son almas errantes de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Por ejemplo, en forma de sombras o cuerpos translúcidos, o a través de sonidos, aromas o desplazando objetos, principalmente lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. La creencia en los fantasmas, por lo tanto, no es algo nuevo. Ya existía en la época de Cristo y muchos creían en ellos, aunque nunca hubieran visto uno, como sucede en nuestro tiempo. Por esta razón, en el Evangelio de hoy encontramos esa palabra, fantasma, cuando Cristo se aparece a sus apóstoles, y la entendemos perfectamente porque ¿de qué otra manera se podría llamar a que un muerto que ha sido sepultado se aparezca en medio de sus amigos traspasando paredes? Esto, aunque podría parecer una noticia alegre, no dejaría de propiciar miedo porque vendría una pregunta en los apóstoles: ¿por qué y para qué se aparece Cristo? ¿Qué cosa quedó pendiente? Y como en general se liga la palabra fantasma al miedo, nadie quisiera tener una experiencia así. Fíjense que al hablar de esto, viene a mi memoria la experiencia de una mujer allá en Estados Unidos, a la que por equivocación le informaron que su esposo había muerto en la guerra. Y meses después, cuando el esposo regresó y tocó la puerta, la mujer, al verlo, se desmayó y luego confesó que no había sido el desmayo de alegría por ver al esposo vivo, sino por el miedo de ver a un muerto. En una situación semejante, creo que a muchos les pasaría lo mismo. Ver a un supuesto fantasma no creo que fuera para muchos lo más agradable. Por eso, Jesús entiende lo que pasa por la mente de sus discípulos. De por sí los pobres estaban aterrados por la muerte de su maestro.
aterrados por la persecución del Sanedrín contra ellos por ser seguidores de Jesús, aterrados por la amenaza de ser expulsados de la comunidad de judíos e incluso aterrados porque ellos también podían ser condenados a muerte por blasfemos. Quizás por eso, en su pedagogía divina, Jesús decide aparecerse ante los peregrinos de Emaús en la mañana del día de la resurrección como una persona completa, no como fantasma, sino como una persona completa con cuerpo y espíritu que camina con los peregrinos. Eso sí, con una apariencia distinta a la que había tenido antes, incluso en este caso sin las heridas de las manos que hubieran sido fácilmente visibles para los peregrinos. ¿Por qué los peregrinos no reconocen a Cristo? Porque ya no tiene la misma apariencia. ¿Por qué? Porque no tiene heridas ni manos, ni pies, ni aquí en la cabeza por la corona de espinas, ningún golpe, ninguna nada. Por eso precisamente no lo reconocen. Y es que Cristo a propósito dice, yo no quiero que me reconozcan por el cuerpo, quiero que me reconozcan por mis enseñanzas, quiero que me reconozcan por mis acciones. Quiero que la gente no se fije en un cuerpo, sino en lo que enseño y en lo que predico. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Fíjense que a propósito de esto, las primeras imágenes de Cristo en la historia nunca lo representaron con cabello largo, ni con bigote, ni con barba. Nunca quisieron hacer un retrato de Cristo. Lo que querían hacer es, no te fijes en la parte externa de Cristo, quédate más bien en su parte interna. Así que la intención de Cristo no era solo aparecerse a los caminantes de Emaús, sino explicarles las Escrituras para que a la convicción de su resurrección estuviera fundada no solo por los sentidos de aquellos peregrinos, sino también por lo que decía la Sagrada Escritura. Y una vez que lo ha logrado, una vez que les ha explicado a los apóstoles, a los discípulos en el camino de Emaús, y ellos estuvieron perfectamente claros en lo que Jesús les decía, cuando llegan a Emaús, ¿qué pasa? Se sienta a cenar con ellos y en ese momento desaparece. ¿Cuándo? Cuando los apóstoles ya tienen claras las Escrituras, cuando lo han reconocido por su predicación y no por el cuerpo que llevaba. El texto del Evangelio es claro. Jesús no es un fantasma, está vivo, puede caminar y comunicarse con ellos e incluso compartir la habitación y el pan. Acuérdense que al llegar a Emaús, Cristo toma el pan y en el momento en que lo parte, dicen, es Jesús, y desaparece. Sin embargo, no obstante la aparición con un cuerpo distinto y la desaparición después, los peregrinos de Emaús están seguros de que Cristo está vivo, ha resucitado, ha caminado con ellos y les ha explicado las Escrituras, por lo que no con miedo, sino con alegría, regresan a Jerusalén para contar su experiencia a los apóstoles. No les importó que ya haya sido de noche, regresaron desde Emaús hasta Jerusalén para llegar al cenáculo y decirles a los apóstoles, ha resucitado. Fíjense qué interesante. Llegan primero los peregrinos antes de que se aparezca Cristo por primera vez en el cenáculo. Y es que es maravilloso que el texto del domingo pasado y del antepasado lo enriquecemos con el texto de San Lucas, que nos va mostrando otros episodios que no habíamos leído. Así que Cristo se aparece primero a las mujeres, después se aparece a los peregrinos de Emaús. Los peregrinos de Emaús llegan en la noche al cenáculo y les dicen a los apóstoles, se nos apareció Cristo. Y justo en ese momento entra la lectura del día de hoy. En el caso del Evangelio de hoy, como en el de la duda de Santo Tomás, a diferencia del camino de Emaús, Jesús sí aparece con la misma apariencia que tuvo en vida.
Por lo que si los apóstoles tenían la certeza de que estaba muerto, no podía ser otra cosa que un fantasma. Es decir, si los apóstoles tienen en su mente, nosotros vimos este cuerpo clavado en la cruz, lo vimos con los agujeros en los clavos y atraviesa una pared y está aquí en medio de nosotros, ¿qué es? ¡Oh! Un fantasma. Eso es lo que los apóstoles piensan. Desde este punto, ese fantasma podía ser quizás solo su deseo de verlo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el deseo de querer volver a ver a los difuntos hace que algunas personas digan que los ven o los oyen o huelen su aroma. O bien, de acuerdo a otros puntos de vista, sería solo ver su imagen o escuchar su voz, pero sin que tuvieran una verdadera presencia real. Y claro que esto los llena de miedo. Seamos honestos, como dije, el ejemplo de la señora del esposo de la guerra. Si ustedes estuvieran en su casa y de repente alguien sin tocar la puerta aparece en su cuarto, eso ya les da miedo. Y si ese que aparece es un muerto, la verdad, por mucho cariño que le tuvieran a aquella persona, esto les daría cierto temor. Y el miedo aumenta en los apóstoles porque por una parte miedo al fantasma, pero por otra parte miedo a ¿por qué se aparece? ¿Viene a reprocharnos algo? ¿Viene a castigarnos por algo que hicimos? El fantasma que podría venir a espantar a Pedro por haberlo negado, o a los apóstoles por haber huido y haberlo abandonado en el huerto de Getsemaní después de su aprehensión. Miedo al fantasma que viene a castigarlos por su cobardía. Y yo comento esto porque me imagino todo lo que podría pasar por la mente de los apóstoles. Porque a veces pensamos que simplemente, como en las películas, música celestial, se les apareció y ya todo estaba bien. No, yo no lo creo así. Y por eso les comenté la historia de la mujer que de pronto vio a su supuesto esposo muerto. Pero lo importante en el contraste en el Evangelio de hoy, la alegría de los peregrinos de Emaús que regresan a dar testimonio de que Jesús está vivo, el cariño de Jesús por sus apóstoles que se quiere hacer presente en medio de ellos para darles no solo la certeza de que está vivo, sino también de que aunque no lo vuelvan a ver físicamente, siempre estará con ellos, con nosotros, especialmente cuando comprendemos las Sagradas Escrituras. Dicho de otra manera, alegría en los peregrinos de Emaús, porque aunque se les desapareció y no sabían si ya lo iban a volver a ver otra vez, ellos ya tenían la certeza de que estaba vivo y había caminado con ellos. Por eso Jesús pide que lo toquen, que se convenzan de que no es un fantasma e incluso, fíjense, para que entiendan que los fantasmas no comen, les pide que preparen algo de comer para él. Los fantasmas no comen pescado. Para los peregrinos de Emaús no fue fácil entender que él caminaba a su lado cuando se encontraban tristes, desanimados y sin entender las cosas, y sin embargo Jesús caminaba con ellos. Concluyendo, reconocer a Jesús caminando a nuestro lado, entrando a nuestra casa o compartiendo la mesa no es fácil. Descubrir o encontrarse con Jesús es un proceso que se da muchas veces en medio de las dudas o de los miedos. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron cuando se les acercó en persona, caminaba con ellos y les explicaba las Escrituras. María Magdalena lo confundió con un jardinero, los apóstoles con un fantasma, y sin embargo Jesús es paciente. Respeta el proceso para creer de cada persona. A los discípulos de Emaús los escucha tristear, deja que se desahoguen en su pena, que cuenten lo sucedido, acepta la invitación que le hacen de quedarse y compartir la mesa. A María Magdalena le pregunta cuando se le aparece: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Y la llama por su nombre María cuando estaba fuera del sepulcro.
A los apóstoles que estaban precisamente comentando lo sucedido en Emaús, les dice: la paz esté con ustedes. Era de esperarse que estos dijeran llenos de alegría: aquí está de quien estábamos hablando, es Jesús, el Maestro, el amigo. Pero no. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Y ante esa reacción, Jesús es paciente. No les echa en cara su poca fe. Por el contrario, los anima y les dice: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y todavía más, se acerca a ellos con amor y ternura y les dice: miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y para que se convenzan de que está vivo, les pregunta: ¿tienen algo de comer? La enseñanza es clara. Ante la difícil situación del país, la pobreza, el narcotráfico, la inseguridad, la enfermedad, el desempleo, la migración, la corrupción, ante los problemas familiares, la falta de comunicación con los hijos, el no entendimiento con la pareja, ante las propias angustias y preocupaciones, ante el problema que cada uno de nosotros tenemos diariamente, es común que nos llenemos de miedo. Es difícil reconocer a Jesús caminando, trabajando, comiendo a nuestro lado. Y sin embargo, Jesús nos dice en el Evangelio: estoy vivo, estoy contigo, no estás sola, no estás solo, no teman, soy yo. Creo que precisamente la Sagrada Escritura nos recuerda que Cristo está aquí reunido en medio de nosotros. Y para que tengamos esa certeza, quiso quedarse, además de en su palabra, que cada vez que la escuchamos es como si Jesús nos animara, nos invitara a volver a tener fe. Cristo se hace presente en el pan y en el vino para tener un encuentro íntimo con nosotros. No tenemos que tomar el pan y el vino siempre. De hecho, es más complicado tomar el vino tantas personas, pero el Cristo está completo y pleno en el pan o en el vino. De tal manera que si comulgamos con una o con otra cosa, Cristo está totalmente en medio de nosotros. Así que, especialmente si aquí algunos o ustedes que siguen esta transmisión de repente se sienten solos, digan: Jesús está caminando conmigo.